buenos días, espero que estés bien. Ahora estamos empezando nuestra reunión y tenemos mucho para tocar hoy. Voy a empezar con el versículo de la semana. Vamos a ver dos versículos. Después Matías nos va a enseñar de los tres. Y después Brian va a predicar un mensaje, el mensaje principal. Va a seguir con la serie que tenemos acerca del pecado. Pero ahora vamos a empezar con el versículo de la semana y vamos a tocar el tema de la resurrección. La resurrección es un evento muy importante, capaz el evento más importante en la historia del mundo. Si Jesús no resucitó, no existe la salvación, no hay perdón del pecado, no hay vida eterna. Si Jesús no resucitó, significa que Jesús aún está ahora mismo en la tumba y no tenemos esperanza. Y somos necios, los seguidores, los creyentes que están poniendo o han puesto su fe en Dios, en Jesús como Salvador, somos necios. Pero hermanos, podemos ver claramente que sí, Jesús sí resucitó. Vamos a ver dos versículos en principio. Vamos a 1 Corintios, capítulo 15. Cuando pensemos en el capítulo 15 de 1 Corintios, debemos pensar en la resurrección, es el tema. Y la Biblia dice en versículo 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana o vacía o no tiene valor. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces, si Jesús verdaderamente murió, pero no resucitó de la muerte, de la tumba, estamos en nuestros pecados. No tenemos esperanza, no tenemos nada. Y nuestra fe, la creencia que hemos puesto en Jesús es vana, no tiene valor para nada. Vamos a seguir en Juan capítulo 11, versículo 25, la Biblia dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Estamos hablando acerca de la resurrección. Ahora, para entenderlo un poco más, vamos a tocar el tema, ¿qué es la resurrección? De verdad, si queremos entender la resurrección, tenemos que entender cómo es la resurrección. Entonces, en principio, tenemos que entender, para resucitar, Jesús tuvo que morir. Y Jesús murió enteramente, no una parte, no estuvo durmiendo, no estuvo en coma, no estuvo en un estado entre la muerte y la vida. No, murió completamente, enteramente, sin duda, murió. Y 3 días después podemos entender que Jesús resucitó. Ahora, resucitó no solamente en alma o espíritu, pero en cuerpo también. O sea, Jesús no resucitó como un fantasma. Jesús resucitó el alma, el espíritu y el cuerpo. Tenía, por ejemplo, después de la resurrección tenemos eventos, historias, cuando Jesús estaba con sus discípulos y los demás, y podemos ver en un rato, en un momento, y podemos ver en un momento que Jesús comió. Un fantasma no puede comer, pero Jesús comió. Otros lugares, Jesús tenía pelo, piel, la cicatra. También Jesús tenía pelo, tenía su piel, tenía sus manos, tenía sus cicatrices, tenía todo. Era un hombre 100% resucitado. No una parte de él, no casi todo, enteramente. O sea, no hay ninguna parte de Jesús que está todavía en la tumba en Jerusalén. Jesús resucitó. Y con su resurrección, ¿qué significa para nosotros hoy? Significa que tenemos esperanza. Significa que podemos saber que nuestra fe no es en vano. Sí tiene valor.
podemos entender que vamos a resucitar también, dice la Biblia. Que después de esta vida tenemos una vida eterna. Gloria a Jesús por su resurrección. Oremos por favor. Padre Santo, gracias por los versículos que hemos aprendido hoy. Gracias por la resurrección, esta doctrina muy importante. Te pido ahora, Señor, que sigamos en nuestra fe, sabiendo que sí, Jesús resucitó y tiene la victoria. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Ahora, hermanos, Matías nos va a compartir los tres. Que Dios los bendiga. Muy buenas tardes a todos, queridos hermanos. Vamos a estar en el tiempo de los tres. Para aquellos que no saben qué son los tres, es un tiempo en que juntos como iglesia estamos orando por tres lugares específicos en donde vamos a estar poniendo nuestro enfoque para que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo sea predicado, pero no solamente que el Evangelio sea predicado, sino que haya una iglesia de sana doctrina cada 50.000 habitantes. Es nuestra meta, es nuestro anhelo. Sabemos que no es suficiente, pero es un buen paso para comenzar y para continuar con esta obra que el Señor nos ha encomendado a cada uno de nosotros. Sabemos que como creyentes podemos ocupar dos lugares. O somos los que vamos a predicar el Evangelio, a fundar iglesias, a continuar con la labor del Señor, o somos los que apoyamos a aquellos que van. Así que en este momento vamos a estar orando por el partido de Ensenada, que tiene una población de 56.700 habitantes aproximadamente. Vamos a continuar con la provincia de Tucumán, conocida como el Jardín de la República, que tiene una población de 1.592.900 habitantes. Y según los cálculos, si estamos anhelando una iglesia cada 50.000 habitantes, tenemos una necesidad de 32 iglesias. Quizás, seguramente, como usted quiera pensarlo, haya iglesias de sana doctrina. Igualmente vamos a estar orando. Y vamos a finalizar con el país de Botsuana. Es un país del continente africano, limita con Sudáfrica al sur y tiene una población de 2.249.104 habitantes. Hablan dos idiomas, el Setswana y el inglés. Tiene una característica muy particular este país. ¿Por qué? Porque a pesar de que tiene un crecimiento económico muy grande con respecto a sus otros países, sabemos que esto no es suficiente. ¿Por qué? Porque la gente se está perdiendo. Necesitamos orar y no preocuparnos solamente por la economía de un país, sino que las personas que allí estén hayan conocido a Jesús como su Señor y Salvador. Así que, por favor, querido hermano, te invito a que me acompañes en esta oración. Señor, te damos gracias por el privilegio que tenemos de estar enfocándonos en este tiempo como iglesia, en estos tres lugares. Anhelamos, Señor, que tu evangelio sea predicado, pero no solamente que tu evangelio sea predicado, sino que una iglesia, Señor, de sana doctrina, 2, 3, 4, Señor, sabemos que hay mucha necesidad, sean establecidas, Señor, para la correcta predicación de tu palabra y para el correcto crecimiento de todos nuestros hermanos, Señor, que anhelamos que haya en esos lugares. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermano Patrick, y muchas gracias, hermano Matías. Hermanos, espero que todos estén muy bien. Es un privilegio poder estar compartiendo este tiempo con ustedes, el tiempo del mensaje de esta sección que se llama El Pecado, y estamos en el cuarto punto, el cual se llama El pecado me va a guiar a pecar más y a más pecado. Lo primero que debemos de saber de este punto es que nosotros no podemos controlar el pecado, nosotros no tenemos la habilidad para parar el pecado. El que sí la tiene es Dios, y la podemos obtener en nuestra vida mediante el perdón. Según primera de Juan 1:9, Dios nos dice que si confesamos nuestros pecados delante de Él, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo segundo que tenemos que saber es que cuando estemos pecando, nos estamos haciendo esclavos del pecado por nuestra propia voluntad.
Digo, por nuestra propia voluntad, porque Jesús nos hizo libres en la cruz. Y dice Juan 8:34, de cierto os digo, Jesús estaba hablando, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado es. Para estar explicando este punto un poco mejor, vamos a estar yendo a una historia en la Biblia ubicada en 2 de Samuel, capítulo 11, del versículo 1 al 17 más o menos. Antes de empezar la historia, me gustaría aclarar, es la historia de David y Betsabé, algunos la conocen. Betsabé era la esposa de Urías, un soldado del ejército de David. Y antes de empezar la historia, lo que me gustaría aclarar es que David era un hombre conforme al corazón de Jehová, conforme al corazón de Dios. Dice en 1 de Samuel capítulo 13, versículo 14. Pero aún así podemos ver como un pecado chiquito fue progresando en su vida hasta destruirlo totalmente todo, hasta hacerse más grande. Voy a estar leyendo los primeros versículos para que podamos estar aprendiendo algo y voy a parar para explicar algunas cosas más. El 2 de Samuel capítulo 11 versículo 1 dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab. Joab era el capitán del ejército de David, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, y sitiaron Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, que al caer la tarde, que se levantó David de su lecho, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Vemos como el pecado empezó a progresar en la vida de David. Todo empezó cuando realmente no sabemos si es pecado, pero seguramente algo muy mal visto es que en el principio del versículo dice que todos los reyes salieron a la guerra, pero David se quedó en el reino. Es algo, quizás no es pecado, pero seguramente fue algo mal visto en la época. Lo segundo que pasó es que David estaba paseando por su terrado y vio a una mujer, lo cual tampoco era pecado, que se estaba bañando. No fue pecado hasta ese momento, porque él pudo tener la oportunidad de seguir caminando y correr su vista y no ceder a la tentación, pero él eligió seguir mirando. Y no solamente eligió seguir mirando, sino que mandó a preguntar por ella. Cuando la codició, mandó a preguntar por ella, averiguó cómo obtenerla, y sabiendo que era una mujer casada, la tomó y se acostó con ella, así cometiendo adulterio. En el capítulo 5 podemos ver que cuando él se acuesta con ella, dice: y concibió, versículo 5, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. Esta mujer había quedado embarazada por causa de David. Entonces, lo siguiente que vamos a ver desde el versículo 6 al versículo 13 aproximadamente, es como David intenta cubrir su pecado. Vamos a ver cómo David manda a llamar a Urías, a su soldado, para decirle, ellos ya habían vuelto de la guerra y estaban afuera del reino, haciendo guardia. Lo que David intentó hacer es invitó a Urías al reino para ofrecerle comida y preguntarle detalles acerca de la guerra, de los soldados. Y aprovechó la oportunidad para decirle a Urías: anda a tu casa, descansa, lava tus pies, bebe, toma algo, come algo y duerme con tu mujer, le dice, para así él poder cubrir su pecado, poder cubrir el embarazo que él había provocado. Entonces su pecado tampoco quedó ahí, sino que después de intentar cubrir su pecado, vemos como fracasa y fracasa y fracasa, porque Urías eligió quedarse
fielmente su puesto de trabajo con todos los demás soldados protegiendo el reino. Vemos que David, después de intentar cubrir su pecado y fracasar, en el versículo 14, vamos a ver cómo dice: venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, cuando Joab atacó la ciudad, así fue cuando puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y sabiendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y trajeron algunos del ejército de los siervos de David, y también murió Urías Eteo. Entonces, hermanos, una vez que David intentó cubrir su pecado, no solamente que fracasó después de todo el pecado que había hecho, sino que ahora no solamente intentó, sino que lo logró, mandó a matar a Urías Eteo, cometió adulterio y cometió un asesinato, tan solo de un pecado chiquito. Todo empezó de este pecado que parecía inofensivo, que era algo chiquito, que solamente fue mirar a una mujer, pero Gálatas 5:9 nos enseña que el pecado es como levadura que va a leudar toda la masa. Me gusta pensar que la masa es nuestro corazón, que cuando dejemos entrar un pecado chiquito va a leudar toda la masa, va a ensuciarnos completamente. Debemos pensar, hay un versículo que dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Está en 1 Corintios 10:12. No debemos pensar que estamos firmes, no debemos confiarnos ante el pecado por más chiquito que sea, porque si le sucedió a un hombre que era conforme al corazón de Jehová, nos puede suceder sin duda a nosotros en nuestra vida. El pecado nos va a guiar a pecar más y en la peor manera posible. Me gustaría hacer una comparación de dos personajes bíblicos. Uno de ellos es David, de quien hablamos de la historia recientemente, y otro de ellos es José. Ambos son muy buenos personajes bíblicos. No voy a hablar de los personajes, sino que voy a hablar de la misma etapa que pasaron más o menos. Cuando José, en el capítulo 39, fue vendido por sus hermanos y comprado por Potifar, el guardia del rey, capitán del ejército del rey, del faraón. José es contratado como mayordomo de la casa. La mujer empieza a atraerse hacia José, y José día tras día la va rechazando para no deshonrar a su rey y a su Dios. Vemos como José día tras día la va rechazando, pero ella, un día que la casa está completamente vacía, aprovecha la situación y lo agarra de la ropa para acostarse con él. José, viendo que no tenía escapatoria, lo único que hizo fue huir, no lo pensó. Estuvo la tentación enfrente de él y él lo que hizo fue huir, todo lo contrario de lo que hizo David. Cuando vio a la mujer, no huyó, sino que se quedó coqueteando con el pecado. Leí en un libro una vez que el pecado es como una autopista, y representaba el pecado como una autopista, y a un niño que estaba jugando, y la mamá le dijo que no juegue en la autopista porque los autos lo iban a chocar. Entonces el nene lo que hacía era jugar en el borde de la autopista, que no era la autopista, pero solamente era cuestión de tiempo a que un auto lo atropelle. No debemos pensar, no debemos intentar buscar el rango que tenemos de tentación para no cometer pecado. Debemos alejarnos lo más posible del límite. No debemos estar jugando como ese nene al costado de la carretera, porque solamente es cuestión de tiempo de que el pecado nos toque, nos entre en nuestro corazón y nos destruya la vida completamente. Debemos elegir qué carácter
que debemos tener, si vamos a tener el carácter que tuvo José en ese momento o el carácter que tuvo David. Vemos como David pasó por un montón de escenas en su vida, pecado tras pecado tras pecado, intentó cubrirlo y volvió a pecar otra vez, y vemos como José simplemente huyó y confió en Dios. Él eligió ser fiel a Dios y se ahorró un montón de problemas. El pecado va a destruirnos completamente, un pecado chiquito, inofensivo, que pensemos que no nos va a hacer nada. Lo mejor que podemos hacer, como dice 1 de Juan 1:9, confesemos nuestros pecados, que nos arrepintamos de nuestros pecados, y dice que Jesús va a ser fiel y justo para perdonarnos. Él está listo para perdonarnos. Así que si tenés un pecado en tu vida, te pido, hermano, que por favor lo estés confesando a tu Dios, y si tenés un problema con alguna tentación también, porque estoy seguro que Dios nos va a ayudar, porque quiere que caminemos de la mejor manera posible. Debemos recordar de no bajar la guardia. El que esté firme, mire que no caiga, dice 1 de Corintios 10:12. Hay un salmo que es muy lindo, que dice: aparta mis ojos que no vean la vanidad, avívame en tu camino. Aparta mis ojos que no vean la vanidad, en cambio, avívame en tu camino. Es el Salmo 119:37. Es un salmo muy lindo que debemos ponerlo en práctica. Cuando la tentación se ponga delante de nosotros, poder correr la vista y no dejar que el pecado entre en nuestro corazón y como la levadura leude toda la masa, leude toda nuestra vida y nos destruya. Ceder a la tentación. La tentación no es pecado, pero ceder a la tentación es pecado, si le abrimos la puerta. La meta de la tentación es que cometamos pecado, y la meta del pecado es destruirlo completamente todo, es matarnos, hacer la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. Entonces, cuando le abramos la puerta a una tentación, sin duda va a entrar el pecado y va a destruirnos, por más chiquito que pensemos que sea. Hay un proverbio que es el 4:23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Dios nos está diciendo que sobre todas las cosas que guardemos nuestro corazón, porque Él sabe que, dice, porque de Él mana la vida. Entonces debemos ser muy precavidos, y aun cuando estemos firmes debemos de tener cuidado, según 1 de Corintios 10:12, debemos tener cuidado de no caer. Entonces, hermano, si hay un pecado en tu vida, sería bueno que lo podamos confesar a Dios en este momento, para que Él nos pueda perdonar y podamos seguir viviendo una vida santa para nuestro Dios. Te invito a que en tu casa estés cerrando tus ojos, inclinando tu rostro para estar orando a Jesús. Oremos. Señor Padre Santo, te pido, Señor, que nos muestres en nuestra vida si tenemos un pecado, Señor, que nos está impidiendo tener una buena relación contigo o estar alegres. Señor, sabemos que este pecado va a destruirlo todo, Señor, que va a entrar en nuestro corazón y hasta no cumplir su misión, que es destruirlo todo, de matarnos, de alejarnos de nuestros seres queridos, de lastimarnos, de arruinar nuestro testimonio en la iglesia, de destruirlo cuanto más pueda, Señor. Este pecado no va a parar. Entonces, Señor, te pedimos que tomes el control, que nos ayudes a tener un carácter como lo tuvo José, y no, Señor, como lo tuvo David en ese momento. Te pido, Señor, que estés con nosotros todos los días, que nos ayudes en nuestras pruebas, en nuestras bajas, Señor, y que podamos caminar confiadamente en ti, pero aún así teniendo cuidado. Te doy gracias por todo en este día, Señor. Amén.